Buenas noches, es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Vamos entonces esta noche a continuar con nuestra clase de Biblia, pero antes de empezar con la clase vamos a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, entonces, esta noche vamos entonces a cubrir el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo. Y el título de esta clase es Censuras a escribas y fariseos. ¿Okay? Entonces vamos a leer en los primeros 12 versículos de este capítulo, que dicen así. Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente. Pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero fíjense, los capítulos anteriores habían hecho ver la tensión creciente entre Jesús y los dirigentes del pueblo judío, ¿verdad? Que es lo que vimos en los capítulos anteriores, 22, el 21. Es algo muy serio el juicio que Jesús pasa sobre los líderes religiosos. Ahora, Jesús no es el primer profeta que critica a los líderes por no estar cumpliendo con sus obligaciones, ¿verdad? Hay un texto muy importante en el libro de Ezequiel, que está en el capítulo 34, versículo del 1 al 34, donde el profeta acusa a los líderes religiosos de abusar de su autoridad sobre el pueblo de Dios, ¿verdad? Y eso, o sea que Ezequiel es uno de los que más habló sobre este tema del abuso de la autoridad de los líderes religiosos. Pero él no fue el único. Además de Ezequiel, hay otros profetas como Isaías, Jeremías y Amós que también los criticaron fuertemente. Cuando leemos este capítulo, no estamos leyendo el comienzo del juicio de los líderes de Israel, sino su juicio final, al final de la era mosaica. O sea, después de Moisés y después que vinieron todos
profeta que Dios envió para que le enseñara a Israel y para que lo guiaran, ¿verdad? Y para que juzgaran y le dieran a entender a los líderes religiosos que no estaban ellos haciendo el trabajo que Dios le había dado, ¿verdad? Pues después de todas esas oportunidades, ahora llegan a este juicio final, ¿verdad? Que se está de esos líderes en estos capítulos que estamos leyendo. Es por esto que después de Cristo ya no habrá un sacerdocio judío, porque el juicio ellos no lo pasaron, ¿verdad? Por lo tanto, el sacerdocio judío después del año 70 ya no existió. Y ellos tendrán que inventar su religión, los judíos, basándose en la sinagoga y no en el templo. Porque, como se acuerdan, el centro de toda la religión judía era el templo de Jerusalén, donde se hacían los sacrificios, donde la presencia de Dios estaba, donde todos los judíos de la diáspora tenían que ir a visitarlos, ¿verdad? Por lo menos una vez al año era lo requerido, ¿verdad? En la Pascua, ¿verdad? Y por lo tanto ese era el centro de la religión judía, era el templo. No solamente el poder religioso, sino el poder político, militar, y todo residía en el templo, ¿verdad? Pero después que se pasó juicio, y entonces en el año 70 los romanos destruyeron el segundo templo, ¿verdad? Y no solamente el templo, destruyeron la ciudad y no dejaron que los judíos volvieran a vivir en Israel, sino que los dispersaron por todo el imperio, ¿verdad? Pues después de eso, al no haber templo, ¿qué tuvieron que hacer los judíos? Bueno, ya no hay un templo, ya no se pueden ofrecer sacrificios, por lo tanto, ya no se necesitan sacerdotes, que los sacerdotes existen para servir a un templo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Pues entonces reinventaron el judaísmo a base de la sinagoga. La sinagoga era diferente al templo. En el templo se hacían los sacrificios. La sinagoga, lo que se hacía era que se enseñaba al pueblo, ¿verdad? Se enseñaba a los jóvenes, ¿verdad? Los fariseos, que eran los maestros de la ley, pues le enseñaban qué era lo que Dios había escrito en los libros sagrados, ¿verdad? Cómo había inspirado. Por lo tanto, entonces, de ser una religión basada en el templo, pasó a ser una religión basada en la sinagoga. Por lo tanto, no habían sacerdotes, sino que ahora hay rabís, ¿verdad? Que son maestros, ¿verdad? Los que enseñan. Por eso el judaísmo de hoy en día, las personas van a la sinagoga, ¿verdad? Los sábados, ¿ya? Pues, porque no pasaron el juicio, hubo la destrucción en el año 70 del templo, por lo tanto ya no hay necesidad de sacerdotes, y solamente hay maestros de la ley. La tensión estalla ahora, ¿verdad? En esta época, ¿verdad? Donde Jesús está criticando a los escribas y fariseos. La tensión estalla ahora en la imagen que se traza de esos dirigentes, ¿verdad? Este capítulo nos está diciendo cómo eran estos dirigentes judíos y por qué Cristo lo estaba criticando. Según su costumbre, Mateo reúne en un solo discurso todas las recriminaciones contra los jefes espirituales del pueblo judío. O sea, él condensa todo. Esto no pasó solamente en una vez, sino que esto fue algo que fue durante los 3 años que Jesucristo estuvo predicando, ¿verdad? Y enseñando. Pero Mateo viene y lo concentra todo y le puede dar la impresión de que esto fue un episodio que pasó. No, esto fue algo que fue a través de años, pero él, ¿verdad? En su estilo de escritura, pues lo recopiló y lo resume, ¿verdad? En un solo discurso. O
sea que tenemos que tener eso en cuenta. Estas punzantes críticas van dirigidas a los escribas o doctores y maestros de la ley judía, que gozaban del reconocimiento oficial y ejercían una influencia considerable en la sociedad de su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran los principales responsables de ¿qué? De dictar sentencia en los tribunales. Ellos eran los jueces. Cuando en aquella época, si alguien tenía un problema con el vecino, pues ¿a dónde iba? A los líderes religiosos, ¿verdad? Para que ellos pasaran, ¿verdad? Que eso lo vemos desde los tiempos de Moisés, que Moisés estaba tan agobiado de todo el trabajo que tenía que hacer, que su yerno, Yetro, le dijo, mira, tú pon personas que cuiden, hagan los juicios de cosas que son pequeñas, solamente las cosas que son difíciles y grandes, pues entonces que traspasen a ti, porque si no, tú no puedes dar abasto, ¿verdad? Ni vas a darle el servicio al pueblo que necesita. O sea, que de ese entonces los líderes religiosos eran los jueces, ¿verdad? Y ellos también establecen las normas de conducta e interpretan autoritativamente las enseñanzas de la Torá, que es, como hemos dicho, el Torá son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Perdón, se me pasó eso ahí. Ok. Por lo tanto, todo eso era el trabajo de los líderes religiosos. Pasar, dictar justicia, establecer las normas de conducta e interpretar el Torá, que era la ley. Ahora, al lado de ellos, ¿verdad? Se menciona también a los fariseos, que formaban el grupo religioso político más importante e influyente de aquella época. Estaban los sacerdotes, que eran los saduceos, y estaban los fariseos también. Mateo habla de los escribas y fariseos, como si se tratara de una misma agrupación, pero en realidad eran 2 grupos diferentes, ¿verdad? De hecho, había doctores de la ley que no pertenecían a la secta de los fariseos, ¿verdad? Este ataque durísimo, como muchos otros pasajes en el Evangelio de Mateo, refleja la amarga polémica que se había establecido entre la iglesia naciente cristiana y la sinagoga judía. De ahí la necesidad de situar en su justa perspectiva al Evangelio de Mateo. De un modo especial estas críticas que hemos leído y que vamos a seguir leyendo en el capítulo 23. Se lo contrapone al judaísmo como se había constituido cuando el evangelista escribía su obra, es decir, después del año 70. O sea, tenemos que nosotros ponernos en el estado mental de que saber de que esto ocurrió. Mateo está escribiendo después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, donde entonces se habían formado todavía la división, el antagonismo entre cristianos y judíos se agrandó de una manera mucho más grande. Porque para los judíos, los cristianos lo habían traicionado. Porque ¿qué nos dice Jesucristo recomendó a los cristianos? Que cuando vieran los signos, quisieran, se fueran de Jerusalén, ¿verdad? Y muchos de ellos se fueron para una ciudad que se llama Pella. Pues para los judíos que se quedaron en Jerusalén peleando contra los romanos, pues los cristianos los habían traicionado, se habían ido, no se habían quedado a pelear, ¿verdad? Eso lo hizo que se dividieran todavía más. No solamente teológicamente estaban divididos, sino que también socialmente y políticamente, ¿verdad? Tanto esa es la manera en que uno tiene que estar consciente cuando lee este capítulo en específico del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es, al menos en parte, la respuesta cristiana
al judaísmo de su tiempo. O sea, los judíos decían peste de los cristianos, y este evangelio en cierto punto es la respuesta cristiana a los ataques de los judíos al cristianismo. Solamente una pequeña minoría del pueblo judío había aceptado el evangelio, y los fariseos se habían convertido en los antagonistas más intransigentes de la nueva fe. Por eso es que este evangelio les da a ellos duro, ¿verdad? Se había organizado la resistencia religiosa judía alrededor del fariseísmo, o sea, de los fariseos. Y a los convertidos a la fe cristiana los habían expulsado de la sinagoga. Los consideraban herejes, ¿verdad? Por lo tanto, eran personas no gratas, los cristianos. No podían entrar a la sinagoga. En el lado contrario, el pequeño grupo de judeocristianos, o sea, de judíos que se habían convertido al cristianismo, reprochaba a sus compatriotas su falta de fe en el evangelio y el rechazo del Mesías, ¿verdad? Esta situación hacía que ambos lados se multiplicaran los ataques y las palabras ofensivas. No había manera de reconciliarse, ¿verdad? Además, era fácil atribuir al Señor los sentimientos propios de una época en que los maestros judíos aparecían como los adversarios más temibles del cristianismo naciente. O sea que esa queja, lo que el pueblo cristiano pensaba en aquella época de sus líderes, como eran los discípulos, Mateo, pues esos argumentos que ellos tenían contra los judíos, ¿qué hicieron? Lo pusieron en la boca de Jesús, ¿verdad? Hasta cierto punto, ¿verdad? Cosas que nuestro Señor enseñaba, pues ellos, Mateo las puso a la luz de esa situación que se estaba viviendo en ese entonces. Al leer esta serie de regaños o maldiciones que vamos a leer, conviene tener presente además del contexto histórico antes señalado, y en ella se alude únicamente a los aspectos más negativos de la piedad y la conducta de los fariseos. Solamente se ve lo negativo. El ardor de la polémica hace que se pasen por alto las virtudes y los elevados principios morales del judaísmo, en un mundo en donde las costumbres de los paganos solían estar por debajo de los cánones judíos. O sea, en otras palabras, esto es solamente enfocándose en lo negativo de los fariseos, pero los fariseos tenían muchas cosas positivas. Pablo era un fariseo, Jesús era un fariseo. Los fariseos eran el grupo religioso que ellos querían poner una verja alrededor del Torá. O sea, querían proteger las costumbres, las enseñanzas que Dios le había dado. Si usted se pone a ver, nosotros los católicos, que asistimos a misa regularmente, que tomamos clases de Biblia, nosotros somos fariseos. Nosotros somos las personas que tratamos de vivir las enseñanzas de Jesucristo. Pero así mismo los fariseos trataban de vivir las enseñanzas de Dios. Por eso tenían todas esas reglas, por eso ayunaban, por eso le hablaban sobre el diezmo. Por eso ellos tenían, como vamos a ver, tenían las palabras de Dios amajadas en la frente, en los brazos. O sea, lo llevaban al extremo, pero ellos eran en el deseo de vivir y de seguir las leyes de Dios. Y lo que Cristo enseñaba era lo que el Antiguo Testamento enseñaba de una manera mucho más elevada, ¿verdad? Lo lleva a la plenitud. Pero, ¿cómo le contesta Jesús al demonio cuando lo tentó? Con cita del Deuteronomio, ¿verdad? ¿Qué Jesús citó cuando estaba en la cruz? Los salmos, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús, como los fariseos, pues también
se sabía la escritura, pero a diferencia de los fariseos, él verdaderamente las vivía y las entendía y las interpretaba de la manera correcta. Los fariseos, como vamos a ver, tenían todas esas cosas positivas, el problema era que no las implementaban y las utilizaban para sus propios beneficios, ¿verdad? Ahí es que fallaban. Por otra parte, el discurso se dirige a la multitud y a los discípulos. Esto que Jesús oímos en el pasaje que leímos. También las palabras de Jesús deben de servir de advertencia a estos últimos, a los discípulos, a nosotros, ¿verdad? Ya que estos siempre están expuestos a reincidir en los vicios que se condenan con gran severidad. O sea que estamos siempre posiblemente cayendo otra vez en los pecados que Jesús está condenando, que son ¿qué? La arbitrariedad de ciertas imposiciones, o sea, ciertas leyes, ciertas cosas que eran arbitrarias, que no eran verdaderamente importantes, y eso lo vamos a ver en detalle en unos momentos. La vanidad, seguir la ley y tratar de presentar de que yo soy tan bueno para que me vean y digan, mira qué bueno es él, ¿verdad? Podemos ser vanidosos practicando la religión. La ostentación de las observancias de la ley, ¿verdad? Como se acuerdan el pasaje del fariseo que estaba en el templo y el publicano que estaba atrás, y el fariseo dice, Señor, te doy gracias porque me ha hecho un hombre bueno, yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, yo no guardo tus mandamientos, ¿verdad? Y el publicano decía, Señor, perdóname que soy un pecador, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? El publicano salió del templo justificado, pero no el fariseo, porque el fariseo se creía que él era, ¿qué? Por observar la ley, él era lo mejor, y por lo tanto era vanidoso, ¿verdad? O sea, ahí está la diferencia de uno y de otro, ¿verdad? La incapacidad para discernir lo importante de lo accidental y secundario, y sobre todo la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. Eso es la crítica que le hace a los escribas y los fariseos, ¿verdad? Que le daban importancia a las cosas pequeñas y que eran secundarias, pero no a lo que verdaderamente era importante, ¿verdad? Y que lo que enseñaban no lo vivían, ¿verdad? Eso es la falta de correspondencia entre la doctrina y la vida. Yo puedo decirle, no, ustedes tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, pero yo, si en mi vida yo tengo otro ídolo y amo a ese Dios más que al Dios verdadero, pues no estoy correspondiendo, la doctrina y la vida no están unidas. O sea, eso es lo que es ser hipócrita, decir y pregonar una cosa, pero sin embargo vivir otra, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que verdaderamente Jesús está criticando en ellos. Y en nosotros, si nosotros caemos en esos vicios, ¿verdad? Especialmente esos 3 de los que está hablando este capítulo. En la sinagoga, como vimos en el versículo 3, Jesús habla sobre la cátedra de Moisés, ¿verdad? Cátedra es la palabra que significa silla, la silla de donde el maestro enseña, ¿verdad? Antiguamente el maestro, el que daba una enseñanza, se sentaba a enseñar. Hoy en día usualmente la gente se para, ¿verdad? Como vemos en el Sermón de la Montaña, Jesús se sentó y sus discípulos se sentaban alrededor de ellos, ¿verdad? De él. Por lo tanto, en la sinagoga, la cátedra de Moisés era la sede desde la que el escriba interpretaba la Torá. De ahí es que viene la palabra catedral, ¿verdad? Porque en la catedral es que está la silla del obispo. Aquí en nuestra parroquia no tenemos una silla de obispo, ¿verdad? Solamente eso está en la catedral. Y desde ahí, desde esa silla, es que él imparte su enseñanza. De aquí viene la palabra catedral. En general, la cátedra de Moisés simboliza el magisterio de los rabinos, herederos de la tradición mosaica.
O sea que ellos eran los que habían recibido la tradición de Moisés, el Torá, y ellos eran los que estaban entrenados y elegidos ¿para qué? Para enseñarle al pueblo. Por lo tanto, eso es lo que simbolizaba esa silla, esa cátedra. Jesús aconseja tener en cuenta su enseñanza, como él dice, oigan lo que ellos le enseñan, porque ellos están enseñando bien, pero al mismo tiempo denuncia su incongruencia. Ellos dicen, pero no hacen, ¿verdad? Enseñan muy bien, pero con sus vidas son bien diferentes a la enseñanza que ellos dan. El versículo 4 contiene un reproche bien preciso. Los escribas y fariseos hacen de la ley un yugo insoportable para los demás, pero ellos mismos se encuentran siempre alguna excusa para no cumplirla, ¿verdad? Ustedes tienen que ir a misa todos los domingos, pero yo no voy a misa todos los domingos, ¿verdad? Otros defectos notables de los fariseos y los escribas es la vanidad y el afán de aparentar, que se manifiestan en ciertos detalles como el uso de filacterías y los flecos de los mantos. Palabra de domingo, filacterias, ¿eh? Filacterias. Fíjense, las filacterias son pequeños estuches que los judíos llevan en la frente o en la mano izquierda, como vemos aquí, ¿verdad? Que están atados con cordones de cuero. En ellas se guardan trozos de pergamino que son plegados de una manera bien detallada, ¿verdad? Prolijamente, donde se escriben pasajes importantes de la Torá. Como quien dice, este es mi pasaje más que yo prefiero de la Torá. Lo escribía, lo envolvía, lo doblaba bien poquito y lo ponía en esta cajita que me amajaba yo en la frente, ¿verdad? Esta costumbre toma al pie de la letra las partes del Pentateuco que exhortan a tener siempre la ley de Dios delante de los ojos. Eso es lo que decía el Éxodo 13, versículo 9, y el Éxodo 16, y Deuteronomio, capítulo 6 y 11. O sea que uno siempre tenía que tener que la palabra de Dios ante los ojos, ¿verdad? Entonces ellos lo tomaban bien literalmente y decían, bueno, pues lo voy a tener ante los ojos. Me la pongo aquí y aquí, camino con ella para todos lados. Es una filacteria, ¿verdad? Y todavía hoy en día los judíos ortodoxos lo usan, ¿verdad? Y no solamente era en la frente, sino también todo esto tiene escrito la palabra de Dios, ¿verdad? Y se la amajaban en el brazo. Es una costumbre bien bonita, ¿verdad? Y algo que verdaderamente lleva tal vez al extremo de la palabra de Dios, pero es algo que no pasaba de ahí en ellos. Era solamente algo para demostrar, para decirle, mira qué bueno soy yo, mira qué devoto soy yo, que tengo esto siempre, ¿verdad? Pero no lo practicaban, ¿verdad? Los flecos adornaban los bordes de los mantos, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Números, capítulo 15. Y Jesús también los llevaba, ¿verdad? Cuando la hemorroísa, ¿verdad? Dice, si yo solamente le toco el borde del manto, los flecos del manto, me voy a curar, ¿verdad? Y ella fue por detrás y le tocó los flecos. O sea que Jesús utilizaba eso también como un buen judío que era, como un buen fariseo que era, ¿verdad? Pero los fariseos lo alargaban. ¿Por qué? Para que se vieran por debajo del manto que llevaban y elogiaran como estrictos, y para entonces las personas lo vieran y lo elogiaran como estrictos observantes de la ley. No era malo llevarlo, pero si tú lo llevabas para vanagloriarte, entonces ahí sí que entonces, ¿verdad? Caía en el pecado de la vanidad, ¿verdad? Del orgullo. Los versículos 8 y 10 son exclusivos de Mateo. En su tiempo, la palabra rabí era un título honorífico reservado a algunos escribas. Y los alumnos solían llamar padre a sus maestros, ¿verdad?
Jesús reprueba esta costumbre porque todos los miembros de la comunidad son hermanos y uno solo es el Padre que está en el cielo. ¿Verdad? Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos llamar Padre, ¿verdad? Por ejemplo, a los sacerdotes, porque hay otros pasajes en las cartas de San Pablo y en los evangelios donde se le llama Padre a los dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, no es que se contradiga, sino que Jesús en este pasaje lo que quiere decir es que si ese título se utiliza solamente ¿para qué? Para recibir honra, ¿verdad? Pero verdaderamente tú no te comportas como un padre, pues entonces solamente hay un padre. No llame a nadie más padre, porque ellos, lo escriben los fariseos, verdaderamente no se ganaban ese título porque no vivían como un padre, no se comportaban como un padre. Ahora, vamos entonces a pasar al próximo pasaje, que dice así, dice, por lo tanto, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que querían hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Mucho peor que ustedes. Ay de ustedes que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado. Pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos. ¿Qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos, ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego, purifica primero lo que está dentro y después purificarás el exterior. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y maldad. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras,
¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los degollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final caerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar, dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo esto. Palabra de Dios. Fíjense, los 7 ayes. Ven que cada párrafo empieza, ay de ustedes, fariseos y escribas, ¿verdad? Que a continuación pronunció Jesús, apuntan principalmente a la hipocresía, que despoja las prácticas religiosas de su verdadero sentido por el afán exagerado de querer darse importancia y notar ante los demás. O sea, las prácticas religiosas no son malas, son buenas. Y en uno de los hay, él dice, tienen que seguir la misericordia, la fe, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo otro. Lo malo es cuando se disocia las prácticas religiosas de qué, de cómo se vive, ¿verdad? De la importancia que debe darse a las cosas que realmente tienen importancia en la vida. La primera maldición, que está en el versículo 13, acusa a los fariseos y maestros de la ley de cerrar la puerta que abre la entrada al reino de los cielos. Como intérprete autorizado de la Torá, ellos tenían la obligación de guiar al pueblo por el recto camino. Pero no solamente no lo guiaban, sino que lo desviaban y evitaban que verdaderamente entraran al reino de los cielos, ¿verdad? Los desviaban. Son los malos pastores que habla Ezequiel. Léanse ese capítulo 34 de Ezequiel. Sin embargo, lo que realmente hacían eran desviarlo de la verdad, más que con su enseñanza, con su malo ejemplo y modos de vida. Y eso pues todavía no ha dejado de pasar. Mírense en nuestra iglesia, los sacerdotes que han sido encontrados que han usado de niños, ¿verdad? De personas. O sea, esto no es algo que solamente ocurrió en aquel entonces, sigue ocurriendo hoy en día. Hay malos pastores. Gracias a Dios son los menos, pero todavía los hay, ¿verdad? Que predican una cosa, pero sin embargo se comportan de otra. Y de esa manera cierran las puertas a todas aquellas personas débiles que, por fijarse en lo que ese sacerdote, ese mal pastor ha hecho, pues entonces se retiran de la iglesia, se retiran de alabar y adorar a Dios. O sea que estos pastores están siendo el escándalo y están cerrando las puertas a esas personas que no tienen una fe fuerte. Nosotros no vamos a la iglesia por los sacerdotes. Nosotros vamos a la iglesia por Dios, ¿verdad? Y hay buenos sacerdotes, la gran mayoría, y hay solamente un 2% estadísticamente que han cometido esos crímenes pero como dicen, por los pecadores pagan los justos, ¿verdad? Pero eso está de nosotros, tener una fe fuerte para saber que no podemos dejarnos llevar por un ser humano, sino por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, eso era lo que hacían los sacerdotes. Predicaban algo, pero con sus vidas y sus ejemplos descajeaban a la gente. Algunos códices añaden en el versículo 14, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran las casas de las viudas y se glorían de hacer largas oraciones, y por esto recibirán una condena más severa. O sea, se están aprovechando de ¿quién? De una persona que está en una situación débil, las viudas, ¿verdad? Se trata probablemente de una interpolación tomada de Marcos, ¿verdad? Si vemos Marcos capítulo 12 y Lucas capítulo 20,
que rompe la serie de 7 maldiciones o de 7 ayes, ¿verdad? Tienen un más que aquí que Mateo. En la segunda maldición, Mateo no condena el afán de hacer a los paganos prosélitos del judaísmo. No, eso no es lo que él condena, cuando dice que van hasta el fin del mundo para convertir a un pagano, sino la forma de religiosidad que los fariseos practican y pretenden inculcar a los demás, ¿verdad? La tercera maldición, que está en los versículos 16 y 22, es la más larga y es la mejor elaborada de todas las maldiciones. Esta se basa en 2 afirmaciones del razonamiento rabínico. El razonamiento rabínico está basado en casos previos. O sea que los rabí utilizaban casos anteriores para entonces sacar a relucir una conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, esta tercera está basada en la afirmación del razonamiento rabínico en relación a los juramentos e incluye varios epítetos violentos como insensatos y ciegos, ¿verdad? Este razonamiento rabínico es lo que nuestras cortes utilizan hoy en día, ¿no? Se toman antecedentes y se aplican a lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Jesús insiste en este preciso mantener los juramentos sin importar la forma en que se hayan expresado, ya que se hacen en nombre de Dios a pesar de que expresamente no se menciona su nombre, ¿verdad? Por eso habla de los que juran por el altar, ¿verdad? Por ejemplo. Sin embargo, no hay que olvidar el pasaje del capítulo 5 que exhorta a no jurar bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? O sea, solamente es con decir sí o no. Pero realmente no tenemos que jurar. Excepto cuando estamos en la corte, ¿verdad? Que tiene uno que jurar sobre la Biblia, ¿verdad? Si va a decir la verdad y solamente la verdad. Esa es la excepción, ¿verdad? En el trasfondo de esta maldición hay una pregunta que tiene que ver con la manera de interpretar el Torá. En esta maldición número 3. La preocupación por cumplir la ley, hasta en sus detalles más mínimos, había suscitado en los fariseos un gusto particular por la casuística. Casuística es la palabra de domingo, que significa razonamiento basado en casos previos. Lo mismo que le había explicado anteriormente, ¿verdad? Que así era como los rabí sacaban a relucir conclusiones de la Sagrada Escritura. Sin embargo, muchas veces la falta de discernimiento los llevaba a poner en un mismo plano, operaron a confundir lo esencial y lo accesorio. O sea que ellos se enfocaban en lo que eran los detalles y en lo que no era importante y lo que era transitorio, y se olvidaban de lo esencial, de lo más importante. Esta falta de discernimiento se manifiesta de un modo particular en el pago de los diezmos, que nos habla Jesús, ¿verdad? Esta práctica se había extendido a toda clase de productos, incluso a los más insignificantes, tales como los productos que se utilizaban para condimentar las comidas, el anís, el comino, ¿verdad? Que nos dice el pasaje. En el antiguo Israel, con el pago del diezmo, los israelitas reconocían que su tierra era propiedad de Dios, de Yahvé, ¿verdad? Por eso ellos pagaban el diezmo. Por eso nosotros damos el diezmo también a la iglesia. También se atendía a las necesidades de los sacerdotes con este diezmo y se proveían materiales para los sacrificios, ¿verdad? Que eso era lo que en el Antiguo Testamento, el Levítico, Deuteronomio, se había ya implementado. Al decir que hay que practicar esto sin descuidar aquello, Jesús no reprueba el pago del diezmo, no, sino la falta de discernimiento que lleva a poner en un primer plano lo accesorio y a descuidar lo verdaderamente importante. El lector de Mateo ya sabe que el amor a Dios y al prójimo se resume
que en el amor a Dios y al prójimo se resume toda la ley y los profetas, ¿verdad? Eso lo vimos en el capítulo 22 de este Evangelio. Por lo tanto, todo lo demás debe brotar en forma espontánea de esta base sólida del amor a Dios y al prójimo, y permanente, en particular de las tres virtudes que se mencionan en el texto, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad o fe, ¿verdad? Según Mateo, la justicia consiste en una obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, entonces estamos practicando la justicia. Esa es la definición que Mateo le da, ¿verdad? Y eso lo vemos en los capítulos 3 y en el capítulo 5 de este Evangelio. La misericordia refleja la relación con el prójimo y el modo de actuar de Dios, ¿verdad? O sea que si uno pone la raíz de la palabra misericordia, viene de miseria y cordia. Cordia es corazón, la miseria del corazón, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos misericordia con alguien, es que entendemos, ¿verdad?, cuán miserable está ese corazón de esa persona, ¿verdad? Y nuestro corazón, pues, tiende a ser bien de esa persona. Tenemos misericordia, ¿verdad?, de esa persona. Por lo tanto, la misericordia refleja la relación que nosotros tenemos con el prójimo. La justicia es la obediencia a la voluntad de Dios y la misericordia es cómo nosotros nos debemos relacionar a nuestro prójimo y el modo de actuar de Dios, porque Dios es el que es misericordioso, ¿verdad? Él toma piedad de nosotros y nos ayuda en nuestras necesidades, aunque nosotros no nos lo merezcamos, ¿verdad? La misericordia es amar a alguien sin que esa persona se lo merezca, ¿verdad? Y la fidelidad o fe, atributo mayor de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta fidelidad habla de un proceder consecuente sin falsedades ni dobleces, ¿verdad? Dios es que siempre es fiel. Nosotros somos los que somos infieles a Dios, ¿verdad? Dios nunca nos abandona. Nosotros somos quienes lo abandonamos a Él. Dios nunca nos va a tirar al infierno. Somos nosotros los que decidimos ir al infierno, ¿verdad? Y por eso el libro de Osea, del profeta Osea, es del Antiguo Testamento, una de las cosas donde Osea se casó con una prostituta y ella le fue infiel una y otra vez, y una y otra vez él la buscaba, la recogía y la admitía como su esposa. ¿Y por qué Dios le dio esa misión a Osea? Para que diera ejemplo de lo que Dios hacía con su pueblo. Que no importaba cuántas muchas veces nosotros le somos infieles a Dios, Dios siempre nos busca y nos acoge, ¿verdad? El prescindir de estas virtudes y aferrarse a las minudencias, a los detallitos en el pago del diezmo, equivale a ¿qué? A colar el mosquito y tragarse el camello, como nos dice el versículo 24. O sea que ellos sí, hay que pagar el diezmo, pero no eran misericordiosos, no le eran fieles a Dios, ¿verdad? No eran justos con las demás personas. Por lo tanto, se preocupaban por un detalle pequeñito, pero sin embargo, entonces no se atendía lo más importante. Por lo tanto, colaban, como quien dice, el líquido para que no cayera un mosquito, pero sin embargo, no me como el mosquito, lo evito, pero me trago el camello, ¿verdad? Eso es lo que Jesús quiere decir con eso, ¿verdad? Nos colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. O sea, no le prestamos atención a las cosas mínimas, pero no le damos importancia a las cosas grandes, ¿verdad? Tal vez nos fijamos de que, mira, de que ese vino a la misa en pantalones cortos, ¿verdad? Que no se debe venir, pero si no tiene otras cosas que usar, pues que venga en pantalones cortos. Pero sin embargo,
nosotros no venimos a la misa, que es peor, ¿verdad? O sea, que no prestamos atención a algo que es superficial, pero a lo más importante no le prestamos atención, ¿verdad? En los versículos 27 y 28 es bien elocuente la imagen de los sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que nos habla. Podría tratarse entonces a las suntuosas tumbas hechas de mármol o pintadas de blanco, o quizás alude a la costumbre judía de blanquear los sepulcros, especialmente cuando se acercaba la fiesta de Pascua. ¿Por qué en las fiestas de Pascua hacían eso? Bueno, ya que venían gente de todo el mundo a Jerusalén, ¿verdad? Y a los sepulcros se les consideraba impuros. Esa señal, ¿verdad?, de blanquearlo, advertía a los peregrinos que no pasaran por encima de ellos, para que no incurrieran en una impureza legal que duraría 7 días. Eso está en el libro de los Números. O sea que si usted venía, por ejemplo, de Fenicia, de Sidón, y venía peregrinando para ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿verdad? Y pasaba por encima de un sepulcro, entonces estaba ritualmente impuro. Quería decir que no podía entrar al templo. Y vino desde tan lejos y está impuro y va a estar 3 o 4 días en Jerusalén y por 7 días no puede entrar al templo. Perdió el viaje, ¿verdad? Pues entonces, para ellos evitar que los peregrinos cometieran esa impureza ritual, pues entonces los blanqueaban. O sea que la persona se daba cuenta de que es una tumba, pues entonces no voy a pasar por encima de esa tumba, voy a dar la vuelta, ¿verdad? O sea que era una buena costumbre, ¿verdad? Porque le estaba evitando a personas que venían en peregrinación que sin querer estuvieran impuros y no pudieran disfrutar de la Pascua. Una muy buena costumbre, ¿verdad? Y Jesús utiliza esa imagen de los sepulcros blanqueados en este pasaje, ¿verdad? Es claro que el punto central de la comparación, la apariencia de piedad, no puede ocultar el interior que está lleno de corrupción y malicia. Aunque tú blanquees el sepulcro, por dentro, ¿qué es lo que hay? Pobredumbre, un cuerpo que se está lleno de gusanos, ¿verdad? Que se está corrompiendo. El ay de los versículos 29 al 31 también tiene que ver con los sepulcros, ¿verdad? A pesar de que no se sabía con exactitud cuántos profetas se martirizaron, la escritura habla solamente de Zacarías en el segundo libro de las Crónicas, ¿verdad? La leyenda judía había aumentado considerablemente el número de los mártires, pero solamente se tiene constancia de que de ese profeta que la Biblia dice que lo había martirizado, ¿verdad? Por su parte, los judíos contemporáneos de Jesús restauraban y veneraban los sepulcros de los profetas y de los justos, y afirmaban que ellos no lo habían maltratado como lo habían hecho sus antepasados, como quien dice, para curarse en salud, ¿verdad? Jesús no les reprocha el respeto ni la veneración que le tenían a los profetas y a los justos, sino que hace ver la inconsistencia entre las palabras y la conducta de ellos. Los que reprueban la conducta de sus padres, en realidad mantienen la misma actitud que ellos. Y eventualmente lo prueban, ¿cómo? Matando a Jesús, ¿verdad? Están dispuestos a matar a Jesús ellos. Aunque dicen que ellos no hubiesen hecho de los padres, pero ahora que les toca el turno, ellos también lo hacen. Y no saben tener un profeta, pues, al Hijo de Dios. Todavía más, ¿verdad? La declaración del versículo 34 atestigua la presencia de profetas auténticos en la comunidad cristiana. Ellos serán objeto de persecución por parte de los judíos, ¿verdad? Como Jesús profetiza. La mención del profeta Zacarías probablemente alude, como le había dicho, al capítulo 24 del segundo libro de Crónicas,
Y el discurso concluye con la primera y la última víctima de la injusticia que menciona la Biblia hebrea: Abel el justo y Zacarías el hijo de Baraquías. ¿Ok? Y hasta ahí llegamos en esos pasajes. Vamos entonces a leer el próximo pasaje, que dice: Jerusalén, Jerusalén, qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor. Palabra de Dios. La terrible exclamación contra los escribas y fariseos también advertía a los discípulos que esas palabras también les concernían, porque ellos podrían incurrir en los mismos defectos, en los mismos pecados, en la misma hipocresía de los escribas y los fariseos. De ahí la admonición que el más grande entre ustedes se haga el servidor de otro, ¿verdad? El tono cambia bruscamente en el reproche que Jesús dirige a la ciudad de Jerusalén por no haber sabido responder a su esfuerzo en favor de ella, ¿verdad? La imagen de la gallina que reúne a los pollitos bajo su ala contrasta con la severidad de la amenaza. La casa les quedará desierta. Que vemos en ese versículo 38, también hace alusión a Jeremías 12 y 7, que también profetizó eso. Jesús deja a Jerusalén librada a su propia suerte. Sin embargo, la perspectiva no es de una oscuridad sin remedio, ya que llegará el día en que dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que sí, van a sufrir todo eso, pero hay esperanza, ¿verdad? Hay una luz al final de ese túnel lleno de oscuridad. Esta promesa coincide con el anuncio de Pablo en Romanos 11:26, ¿verdad? Y Mateo anticipa algunos temas del capítulo 24 con esta primera alusión a la parucía. Sabemos que la parucía es ¿qué? Es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Cuando venga el final de los tiempos. Y con esto damos por terminada la clase de esta noche. Así que vamos a hacer la oración final en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Amén. Por el Padre Santo. Amén.